Hablaremos esta noche de relojes. Ha escrito Plauto que los dioses maldigan al hombre que descubrió cómo señalar las horas y que maldigan también aquel que inventó el reloj de sol para cortar y despedazar de manera tan infame mis días en pequeños trozos. Haremos un catálogo de relojes. Empezaremos con el reloj de sol. El primer reloj de sol del que se tiene conocimiento, el primer reloj en realidad, fue un artefacto creado allá por el año 1500 a.C., obra de los egipcios, bajo, dice aquí, el reinado de Amenofis, como si hubiera habido un solo Amenofis en la historia de Egipto. Puede ser cualquiera porque fueron consecutivos los Amenofis. Amenofis, también llamados Amenhotep. El cuarto fue el Amenofis que cambió de nombre. Y cambió de nombre y de religión. Su nombre, Amenofis, parecía y era un homenaje a Amón, Amén. Era un faraón que estaba en Tebas y en determinado momento de su vida sufrió experimentó una revelación y se hizo devoto del dios solar, al que bautizó con el nombre de Atón, y se cambió el nombre y fue Ecnatón. Y cambió la religión en Tebas y en Egipto todo, hasta que los sacerdotes de Amón, que desde luego habían quedado sin trabajo, se enojaron, lo derrocaron, posiblemente lo mataron. Bueno, vaya a saber que Amenofis fue el que mandó construir este aparato que estaba provisto de sería un palo más o menos, ¿no? Y estaba provisto de una división en 12 partes iguales para medir la longitud de su sombra. Claro. Medir sombras. Eso es lo que hacían los primeros relojes, ¿no? De un documento del siglo IV, antes de Grecia, se supo que en aquellos tiempos la sombra del cuerpo humano servía para establecer la hora aproximada. La proporción se establecía con el largo de los pies, una cosa muy complicada. Muy complicada es la que utilizan ellos para describir algo tan sencillo como lo mismo que acabamos de describir, claro, sí, 10 siglos antes, es decir, un palo que proyecta una sombra. No tardaron los griegos en crear el gnomón, que era como un obelisco que se levantaba en la plaza pública y cuya sombra se medía con pasos. Nótese que cada progreso es nada, sigue siendo un palo cuya sombra medimos. Bueno, al comprenderse más tarde que todo movimiento uniforme se prestaba para medir el tiempo, aparecieron otras metodologías independientes de la luz solar, que después de todo no siempre estaba presente. Hablemos del reloj de agua, la clepsidra, llamados también relojes de noche, ¿no? Consistían en recipientes provistos de marcas en los que el nivel del agua, que se escapaba por algunos orificios, indicaba el correr de las horas. Dicen que un médico de Alejandría llamado Herófilo fue el primer hombre que, unos 300 años antes de Cristo, contó las pulsaciones del corazón con la ayuda de una clepsidra portátil. No se entiende tampoco lo que quieren decir. ¿Ya no es el palo?
No, una Ya clepsidra portátil es agua que se va escapando de un modo regular, entonces vos tenés las medidas. Ahora, Sí, pero ¿cómo es el aparato? No, no, el aparato no está parece. clarísimo cómo es. Supóngase, usted tiene un vaso medido, lo llena, y el agua escapa X a una cantidad. velocidad de 1 marca por hora, listo. Eso es lo fácil. Lo difícil es entender esto. ¿Para qué le sirve eso? Para contar los latidos del corazón. Lo que usted quiere es saber establecer La hora. un patrón de tiempo para esos latidos, no contarlo. Bueno, contarlo puede contar cuando quiera. 1, 2, 3, 4. El reloj de vela aparece después, ¿no? La Iglesia, cuando aparece el cristianismo, la Iglesia envió muchos misioneros a los confines más apartados del mundo conocido. Y fueron, entre otros lugares, a las Islas Británicas, erigieron allí monasterios, iglesias, y el horario cristiano se hizo ley. Pero la severa disciplina que imperaba entre ellos se veía resentida en su aplicación cada vez que se trataba de despertar a los religiosos para las oraciones nocturnas, ¿no? Se hacía necesario un medidor de tiempo que indicara las horas preestablecidas para la veneración, ya que, ¿por qué? El agua de las clepsidras se les congelaba. Hacía tanto frío en aquellos conventos a la noche en invierno que se te congelaba el agua de la clepsidra. Y entonces, ¿qué pasa cuando el agua se congela? El tiempo no fluye. No está mal una metáfora en la que imaginamos descender el universo todo a la ínfima temperatura, 273 grados bajo cero, algo así, que es la temperatura donde cesa todo movimiento, si es que admitimos que el calor se produce, si el movimiento produce calor, ¿no? En un universo la temperatura mínima, el cero absoluto, nada se movería. Y chau tiempo. Y el tiempo quizá tampoco transcurriría, pero no lo sabemos. Bueno, ¿qué hacían estos tipos entonces? Alfredo el Grande, inspirado por el Papa León IV, pasó mucho tiempo pensando cómo podía ser un reloj para medir la hora en las altas horas de la madrugada. Y entonces agarró unas velas, las marcó en iguales unidades de división, les metió adentro unas bolitas de metal que al derretirse la cera caían a intervalos regulares sobre un plato donde se oía el sonido. Hasta ahora nada parece muy ingenioso. Es lo primero que se le ocurriría a cualquiera, ¿no? Existe una teoría curiosa que sostiene que el tiempo que vivimos y contabilizamos lo inventaron los músicos. En las iglesias medievales, ya desde el año 800, se practicaba el canto gregoriano, en el que todos los monjes cantaban la misma melodía y que empezó a evolucionar lentamente alrededor del siglo XII hacia lo que se llamó polifonía. Acá dice, para explicarlo en forma sencilla, dice una gilada. Dice que como si empezaran a utilizar distintas voces, era necesario que esas voces fueran medidas en un tiempo preciso para que los acordes fueran también precisos. Bueno, para una melodía en unísono también. Si todos cantamos en distintos tiempos, cuando yo llegué al final de la canción, el otro está en la mitad. Y sigue hablando este tipo. Entonces, para eso inventaron, dice, cómo medir trozos de tiempo. ¿Y cómo lo hicieron? Y dice, inventaron las figuras, la longa, la larga, la corta, la breve, la máxima, distintas figuras antiguas, conocen todos los estudiantes de música, pero en realidad no tiene eso una duración precisa, sino es una manera de dividir el tiempo. Claro. De dividirlo, pero no sabés cómo de grande
es el tiempo que estás Claro. dividiendo. El tiempo O sea, musical, además de claro, eso. o sea, antes de empezar, pongamos las figuras actuales. Cuando yo digo, no se puede saber cuánto dura una negra, que es un tiempo. Dura un tiempo. Ahora, ¿cuánto dura ese tiempo? No lo sabemos. Nos ponemos de acuerdo antes. Claro. Decimos, bueno, un tiempo igual a tanto. Y para eso está el director que hace ta, 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 ta. Para seguir ese tiempo, no hace falta ningún invento. Eso es algo que la gente tiene. Golpear un palo a intervalos regulares no necesita la intervención de ningún reloj. Y dice, bueno, entonces, de esa manera puede decirse que el tiempo lo inventaron los músicos. No inventaron los músicos. No, además que nos ayuda a medir un tiempo externo a la música, digo. No, Tampoco es un instrumento de es un tiempo medición. propio de la música que no necesita más que una convención previa de cuánto dura un tiempo. Un tiempo dura esto. Listo. Ya tenemos un tiempo. Y después nos manejamos. ¿Qué me venís que hubo que inventar la clepsidra, el reloj de qué sé yo, para que los músicos no cantaran uno más ligero que el otro? Muchachos, eran músicos. La música es más fácil de intuir que el tiempo. Claro. La música se intuye, el tiempo no siempre. Como decía San Agustín, ¿qué es el tiempo? Y él decía, si me lo preguntan, no lo sé. Si no lo preguntan, lo sé. Pero si me lo preguntan, no lo sé. Es decir, decía que lo adivinaba, lo intuía, pero cuando se ponía a pensar veía que esas intuiciones eran frecuentemente erróneas. En cambio, la música enseguida impone sus leyes, las hace explícitas, de puro contundentes, de puro existentes, de puro evidentes. Bien, así que de que se le broma. Es un misterio el origen del reloj de arena. Sí, por empezar podemos conjeturar que fue inventado en lugares donde había arena. Sí, la primera condición. Claro. Bueno, hay arena en casi todas partes del mundo. Por ejemplo, bueno. en Buenos Aires basta con trasladarse a una obra en construcción, Bueno, sí. robar arena y construir un reloj. Bien, el primer reloj mecánico. Al fin llegamos a un Por reloj. fin llegamos a algo. Todavía no sabemos la hora. Pasamos No, no unos sabemos. cuantos años y no sabemos. Fue construido en el año 1336 en la torre del convento de San Gotardo en Milán, y a partir de ese momento todas las grandes ciudades se disputaron a los maestros relojeros para poseer relojes mecánicos cada vez más sofisticados. En el año 1571, el Consejo de Estrasburgo llamó al relojero suizo Isaac Habrecht para dotar a su magnífica catedral del reloj más completo visto hasta entonces, y los resultados fueron impresionantes. Artistas y mecánicos tardaron 5 años en montarlo, no es mucho. La obra indicaba los días de la semana, simbolizados por Diana, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y Apolo, y el cuadrante mostraba alrededor de 5.000 estrellas en movimiento. Cuando daba las horas, ofrecía un espectáculo con un intrincado mecanismo que se movía y adquiría vida. La muerte levantaba su maza, todas las campanas sonaban, desfilaban los apóstoles, inclinándose con profunda reverencia, rugían unos leones que sostenían el escudo de la ciudad de Estrasburgo. Al levantarse el sol, comenzaba a cantar un gallo ubicado en lo alto de la torre. El calendario hacía ver las fases de la luna, los eclipses solares y lunares, las fechas de las fiestas religiosas y otros detalles increíbles. Era el tren fantasma. Algo así. Yo he visto el reloj de München, de Múnich, Sí. que es también muy espectacular. La gente está dando vuelta por ahí esperando que sea justo una hora. Entonces ahí cogotean para arriba y empieza. Y salen todos los una tipos. figura, Sí. unos linkenetes, ahí unos soldados
alemanes que luchan, que sale, el otro le pega acá, qué sé yo. Y ahí sí transcurre la vida en Múnich. La gente está esperando, son la 1, ¿no? Entonces salen todos a mirar cómo giran los jinetes de Carlos V. A las 2 salen de nuevo y así. Claro. Así se te va el día al final. Bueno, no se te va el día. Y que se apuren también los muñecos porque se les hace tarde a ellos. En el año 1581, Galileo, según recordamos, poco atento a sus oraciones y campaneando el balanceo de un candelabro de la Catedral de Pisa, de un candelabro, los candelabros suelen no balancearse. Era una lámpara colgante, ¿no? Bien. Puede colgar un candelabro si quiere. Tuvo la súbita inspiración de que el péndulo se tomaba siempre al mismo tiempo para cada una de sus oscilaciones, independientemente de que éstas fueran más largas o más cortas. Pero no utilizó aquella idea para medir el tiempo, no construyó un reloj. Quien sí lo hizo poco después, usando ese principio, fue Christian Huygens en el año 1661. Me parece que Huygens fue también el que inventó la circulación de la sangre. No inventó. Hasta Huygens la sangre no circulaba. Y las personas padecían mucho. De rigor mortis, estaban muertos. Sí, ahí. Prácticamente todo el mundo. Por suerte apareció Huygens e hizo circular la sangre. Desde entonces, ahí estamos todos, ¿no? Para terminar, un dato curioso. Lo que en realidad coordinó el tiempo sobre la Tierra no fue la música, sino el tren. La hora mundial hoy en día está coordinada y todas las horas locales mantienen una relación precisa con la hora universal, que es dice acá, que es la del meridiano de Greenwich. No. Se empieza a medir a partir de Greenwich, pero es como decir que la hora mundial son la 1 de la tarde. Claro, de todas partes es lo de Greenwich. No. Bien. Empieza ahí. Lo que pasa es que ahí se empezó a... Así fue la cosa. Cuando apareció el ferrocarril, los relojes mecánicos todavía eran imprecisos, y entonces por ahí, no en todas las ciudades era la misma hora, porque lo ponían a ojito. Claro. Y entonces había diferencia de 5, 10 minutos, a veces hasta media hora. Cuando se estableció un sistema regular de transporte público, la cosa se complicó. Allá en 1829 aparece la locomotora de Stephenson y los primeros ferrocarriles soportaban esa especie de anarquía horaria, ¿no? Incluso en Francia se acostumbraba a que los relojes que estaban afuera de la estación estuvieran 5 minutos adelantados con respecto a lo que estaban adentro. Qué sé yo, para que la gente se apurara, algo así. A mediados del siglo XIX, los ferroviarios ingleses consiguieron que la Inglaterra unificara el horario, tomando como base la hora medida en el meridiano de Greenwich. En ese sentido, es el meridiano que tomaron para empezar la medida. Y consiguieron que todos los relojes públicos de Inglaterra marcaran aquella hora. Y fueron todavía más allá. Reunieron un congreso del tiempo con delegados de 25 países en Washington y acordaron que el tiempo universal fuera el de Greenwich. Ya, sí, juntamos 25 y somos todos. Más o menos como hicieron los franceses. Con el metro. Con el metro. No con el subterráneo. No, claro. Con el cuánto mide un metro, ¿no? El patrón. Entonces tienen escondido ahí 1 metro de platino, adentro una heladera, a 0 grados de temperatura, y exactamente sobre el nivel del mar, y metido no sé dónde. Entonces cuando vos tenés 1 metro y querés saber si está bien medido, vas a París, pedís permiso ahí y dices, mire, aquí tengo esto, me lo vendieron como si fuera de 1 metro, quiero medirlo. No, bueno, mídelo acá. No, quiero el verdadero. No, el verdadero no está... ¿Y qué sabemos cómo es el verdadero, loco? Sí. Si lo tienen tan escondido.
Habrá habido un escribano que constó en acta. No sé. Así hicieron con Greenwich y pusieron como meridiano de origen para la medición de la hora la línea, el círculo máximo que pasa por Greenwich. Y durante mucho tiempo el horario meridiano fue llamado también tiempo del ferrocarril, que era el tiempo que estaba bien fiscalizado. Quiere decir que si no fuera por el ferrocarril, etcétera. Hemos ido a la discoteca a buscar una música que tuviese que ver con esto. No había llegado todavía el discotecario. Llega tarde, siempre llega siempre tarde. Después me habló mucho, casi con tanta liviandad como los autores de este informe. Me habló del tiempo psicológico. Bueno, pero que a uno le parece que pasan 3 días y en realidad pasó media hora, o al revés. Sí. Y me explicó que por eso él llegaba tarde, que en su fuero íntimo llegaba incluso temprano. No, pero no. Pero que yo tengo un reloj interior, dijo enarcando las cejas como Gasalla, sí, que funciona así y no puedo contra él. Dijo. No, bueno, pero acá no trabajamos con el reloj interior del discotecario. Ese le dije yo. Ni con la interioridad. O usted le dijo. Sí. Bueno, el caso es que, interrogado acerca de si tenía algo que mencionar al tiempo, hay un montón de tiempo. me dijo que no tenía otra cosa. Y sí. Que todas las canciones que se escribían en el mundo hablaban del tiempo. Bueno, no sé si todas, pero muchas. Bueno, y me dio esta cueca tan linda, que es la cueca del reloj. Y vamos a escucharla por Waldo de los Ríos, que ha hecho un arreglo instrumental bellísimo de esta cueca del reloj. Así que, por ahí, los pensamientos de nuestros mentores de hoy acerca del tiempo y los relojes no han sido muy brillantes, ¿no? Pero esta cueca sí. Cueca del reloj, Waldo de los Ríos.